Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a dar continuidad entonces con la resolución de problemas del capítulo Progresión Geométrica. En esta oportunidad he preparado dos problemas, el problema 21 y 23 de la práctica. Vamos directamente entonces al primero de ellos. El problema 21 dice lo siguiente: una pelota de golf es arrojada desde una altura de 15 metros. Si en cada rebote llega a los 2/3 de la última altura alcanzada, pregunta ¿cuál será la altura alcanzada después del sexto rebote? Bien, en este tipo de problemas es siempre recomendable hacernos un gráfico para poder representar claramente lo que está sucediendo con las condiciones del problema. Bien, esta es la ilustración entonces que he preparado. Nosotros tenemos la pelota de golf que inicialmente se encuentra a una altura de 15 metros. La pelota es soltada, entonces va a caer, va a llegar al suelo, va a impactar con el mismo y va a subir, pero ya no va a alcanzar los 15 metros iniciales, ¿no? El problema nos dice que ahora va a alcanzar 2/3 de la altura anterior. Entonces yo puedo calcular esta altura agarrando los 15 metros iniciales y multiplicando por 2/3. 15 entre 3 me va a dar a 5 por 2, 10 metros. Esta sería entonces la altura, fíjense, la altura alcanzada después del primer rebote. Entonces podemos anotarnos en el gráfico también. Tenemos una altura de 10 metros. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular la altura alcanzada después del segundo rebote? Pues haciendo la misma lógica, obviamente, que podemos hacerlo. Esta vez tendría que multiplicar 10 por 2/3. Esto me va a dar 20 tercios de metro. Esta sería la altura alcanzada entonces después del segundo rebote. Lo ponemos también en el gráfico. Bien, entonces como nos está pidiendo la altura alcanzada después del sexto rebote, yo voy a formar la PG de la siguiente manera. El primer término lo voy a manejar como 10, no como 15, porque estoy hallando justamente las alturas después de cada rebote. Entonces, la pelota cae desde 15 metros y después del primer rebote alcanza una altura de 10 metros. El A2 vendría a ser 20 tercios y de esta forma se puede conseguir formar la PG. Como me está pidiendo en este caso la altura después del sexto rebote, entonces me estaría pidiendo el A6. Entonces podemos utilizar la formulita del término general. Nosotros sabemos que AN es igual a A1 por Q a la N-1. Vamos a reemplazar los datos. El AN para nosotros sería el sexto término. El A1 sería 10 por la razón. Según el problema, la razón tiene que ser 2/3 y esto estaría elevado a la n-1. Entonces n, fíjense que sería 6, menos 1 nos quedaría 5. Entonces si nosotros hacemos este cálculo, nos va a dar un resultado de 320 sobre 243 metros. Y este sería el resultado de este problema. Bien, continuamos. Esta vez nos vamos a ir al problema 23. El enunciado dice lo siguiente: halla la medida de los ángulos internos de un cuadrilátero si se sabe que están en PG y que el ángulo mayor es 27 veces el ángulo menor. Entonces, nuevamente nos vamos a hacer un gráfico para ilustrar este problema. Nos está hablando de un cuadrilátero en general, no de un específico. Entonces voy a graficar en este caso un trapezoide que solamente nos va a servir a manera de ilustración. Los ángulos, como el problema me dice que están en PG, voy a utilizar la notación especial. Entonces A1 sería el ángulo más pequeño. El siguiente sería A1 por Q. El siguiente sería A1 por Q elevado al cuadrado.
y finalmente el ángulo mayor, que sería A1 por Q elevado al cubo. Entonces vamos a escribir también la PG. Tendríamos la PG A1 por Q, el segundo ángulo, A1 por Q al cuadrado, el tercer ángulo, y A1 por Q al cubo como el cuarto ángulo. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a utilizar el dato que nos está diciendo el problema de que el ángulo mayor es 27 veces el ángulo menor, ¿no? Acá está el dato. Si yo lo quiero poner eso como ecuación, entonces tendría que decir el ángulo mayor, obviamente es este, el cuarto término de la progresión. Entonces yo tendría que decir A1 por Q cubo, este es el ángulo mayor, tiene que ser igual por dato a 27 veces el ángulo menor. ¿Cuál es el ángulo menor? Obviamente el primer término de la PG. Fíjense, A1 se nos puede simplificar porque está en ambos miembros de la ecuación. Y nos va a quedar que Q cubo es igual a 27, de donde sacando raíz cúbica yo puedo obtener el valor de Q, que sería igual a 3. Entonces yo puedo reescribir la progresión geométrica ya conociendo la razón de la siguiente manera. El primer término sigue siendo A1, todavía no lo conozco. El segundo término sería 3 veces A1. El siguiente sería 9 veces A1 y el último término sería 27 veces A1. Ahora, hay una propiedad general de los cuadriláteros en función de los ángulos internos. Esta propiedad me dice que la suma de los 4 ángulos internos en todo cuadrilátero es igual a 360 grados. Entonces, ese va a ser otro dato que vamos a utilizar. Entonces, yo voy a hacer la suma de estos 4 términos. 27 más 9 más 3 más 1, esto me va a dar 40 veces A1 y lo voy a igualar a la propiedad geométrica de los cuadriláteros, ¿no? Que dice que la suma de los 4 ángulos internos equivale a 360 grados. Entonces de aquí nosotros podemos determinar el valor de A1. 360, si dividimos entre 40, esto nos va a dar un valor de 9 grados. Entonces vamos a escribir la respuesta final con los 4 ángulos. El primer ángulo sería 9 grados. Como la razón es 3, voy a ir multiplicando por 3. El siguiente sería 27 grados. 27 por 3, 81. Y finalmente 243 grados. Si quisiera verificar, entonces tendría que hacer un análisis de las condiciones del problema. Voy a empezar haciendo la suma de los 4 términos, 9 más 27 más 81 más 243. La suma me da 360 grados. Hasta ahí está correcto. Y voy a verificar la condición de que, fíjense que el ángulo más grande debe ser 27 veces el ángulo menor. Entonces yo voy a multiplicar 9 por 27. Y esto me tiene que dar 243, entonces vamos a verificar. Y efectivamente da 243. Entonces está verificado la respuesta y con esto hemos terminado. Gracias por la atención.